Bienvenidos a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes por medio del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de dicha iglesia y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: Elijo creer. Durante el último tiempo hemos leído y hemos escuchado con frecuencia esta frase: elijo creer. Y esta frase se utilizaba para poder generar en las personas ilusión con respecto al Mundial de Fútbol, sobre todo en nuestro país, Argentina. Esta frase fue muy nombrada, fue una frase escogida que todos pronunciaban constantemente para declarar de alguna u otra manera que Argentina sería campeón del mundo en fútbol. Y se buscaban las diferentes coincidencias, señales para poder determinar esto. Por ejemplo, veíamos una foto donde salía en esa foto Diego Armando Maradona levantando la Copa Mundial en 1986 y señalando en esa foto una bandera, y era la bandera de Qatar. Otra señal que veíamos, por ejemplo, era diferentes spots que encontrábamos en las redes sociales con acontecimientos. Por ejemplo, un acontecimiento que decía que la última vez que Lionel Messi no había sido nominado para el Balón de Oro había sido en el año 2005, y en ese año este jugador había ganado el Campeonato Mundial Sub-20 con Argentina. Entonces se buscaban las diferentes coincidencias para poder apoyarse en esas coincidencias y decir, proclamar, creer que Argentina sería campeona del mundo. Y todas esas coincidencias culminaban con esta frase: elijo creer. Cuando vamos a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo también nos anima, nos desafía a tomar la elección de creer, de tomar la decisión de creer en Él, en Jesucristo como Señor y como Salvador. Por eso la palabra de Dios nos lleva al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Y dice la palabra del Señor en San Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor, en el contexto de este pasaje, hablaba sobre la salvación. Él hablaba y decía que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y continuaba con los pasajes que hemos leído. Entonces el Señor nos enseñaba claramente que si elegíamos creer en Él, creer en Jesucristo como Señor y Salvador, a esto lo acompañarían diferentes señales. Esas señales serían la autoridad de parte de Dios dada a los creyentes para echar fuera demonios, para poder recibir también el bautismo en el Espíritu Santo cuando nos habla de hablar en nuevas lenguas, para que también pudiésemos sortear los diferentes peligros físicos que se presentarían. Cuando habla de
tomar en las manos serpientes. Y cuando hablamos de serpientes, recordamos el suceso en el cual Pablo, llegando a una isla, fue mordido por una serpiente. Y mientras los habitantes de esa isla que habían recibido a Pablo esperaban que Pablo muriese, fue todo lo contrario. Pablo en ningún momento experimentó ningún tipo de parálisis por causa del veneno. Y ellos vieron cómo Dios protegió, guardó a Pablo. Y también habla de la sanidad de los cuerpos enfermos como señales que acompañarían a esta decisión de creer en el Señor Jesucristo. También en la palabra de Dios encontramos cómo Jesús le habla claramente a un hombre que traía a su hijo endemoniado ante el Señor Jesucristo, hijo al cual los discípulos no habían podido librar, y él le decía a ese padre: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Encontramos que cuando tomamos la decisión de creer, señales acompañan esa decisión. Se produce algo en el mundo espiritual. El poder de Dios se hace manifiesto allí. Pero también tenemos que tener en cuenta que como es una decisión, como es una elección el creer, puede haber consecuencias también cuando tomamos la decisión de no creer en Jesús y de no creer en su palabra y en rechazarlo a Él. Y si vamos a la lectura bíblica también que nos habla de esto, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, para que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. He leído en 2 de Tesalonicenses desde el versículo 7, y leyendo desde allí podemos entender un poco más de lo que estamos hablando. Y este capítulo habla del anticristo, habla de la revelación del misterio de la iniquidad que ya está en acción y que viene por medio, también se materializará por medio de este hombre, de este líder político que se levantará muy pronto en todo el mundo y que estará acompañado de un poder engañoso. Pero ¿para quién será engañoso ese poder? ¿A quién engañará ese poder? Ese poder engañará a aquellos que tomaron la decisión de no creer en Jesucristo, de no creer en su palabra. Para esto será un poder engañoso. Por eso dice que viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y la decisión de no creer en Jesucristo, en su palabra,
también abre la puerta para este poder engañoso que actúa y que actuará en todos aquellos que decidan rechazar a Jesucristo. Y viene acompañado de poder, de señales, de prodigios mentirosos también. Así como la decisión de creer en Jesús viene acompañada de el poder de Dios, de milagros, señales, maravillas, también liberación de peligros, esto también traerá algo similar. Por eso será un poder sumamente engañoso, pero vendrá para los que rechacen la verdad, para los que no hayan creído en la verdad. Y la verdad es una persona, y la verdad es Jesucristo el Señor. Es un poder que actúa en este momento. Y tú te preguntas tal vez, Dios mismo, ¿puede obrar aún en la desobediencia? ¿Y puede obrar Dios en medio de la incredulidad? La Biblia nos habla que esto puede suceder y nos lleva a el libro de Números en el Antiguo Testamento, capítulo 20, versículo 12, y dice lo siguiente: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. La orden de Dios era de que Moisés hablara a la roca para que de ella brotara agua. Sin embargo, Moisés no creyó en la palabra de Dios y en vez de hablar a la roca, la golpeó. Entonces sucedió que, a pesar de que desobedeció y que hubo incredulidad en Moisés en esta oportunidad, brotaron muchas aguas de la roca. El pueblo pudo beber, pudo saciarse, pero sin embargo, Dios había tomado una determinación a causa de la incredulidad de Moisés y Aarón, y era que ellos tampoco iban a entrar en la tierra prometida. Tuvo consecuencias graves esto. ¿Por qué? Porque aún en la incredulidad, en la desobediencia, Dios puede obrar a partir de su misericordia. Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer una señal. Pero si nosotros persistimos en esa actitud, si seguimos rechazando la verdad, lo que nos espera es la manifestación de un poder engañoso que viene de las tinieblas mismas. Y que víctima de este poder engañoso deben haber sido aquellos que describe el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, el cual dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El contexto de estos pasajes nos habla de falsos profetas, de lobos rapaces, de engañadores. Engañadores que, como vemos en el versículo 22, nos pueden engañar por medio de la profecía, por medio de la predicación de la palabra, por medio de los demonios,
cuando manifiestan su presunta autoridad para echar fuera demonios, y también por los milagros que pueden sucederse. Porque este poder engañoso que viene del infierno mismo, también engaña a través de señales muy similares a las señales que acompañarían a los que verdaderamente creen en Jesús, en Jesucristo como la verdad hecha carne. Y esta es una descripción del día del juicio final, donde muchos se presentarán de esta manera. Pero sin embargo el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay un espíritu que anda rondando en el mundo. La Biblia nos habla en Efesios, en el capítulo 2, que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que rechazan la verdad, rechazan el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuántos hoy ya han rechazado la sana doctrina y han decidido abandonarla y creer en estas falsas doctrinas novedosas que surgen? Ahora, siempre nos hacemos la pregunta: ¿cómo podemos distinguir cuando es el Señor el cual está actuando y cuando es el Espíritu Santo el que actúa? Y Jesús allí nos habla en la misma palabra de Dios, nos habla en esos pasajes que hemos leído, más precisamente en Mateo 7:20 nos dice: así que por sus frutos los conoceréis. Por los frutos. Hoy hay una tendencia en el mundo secular y es a mostrar, a que se vea lo que estamos haciendo. Es mostrar una apariencia ante los demás. Y se muestran diferentes apariencias. Los famosos muestran sus apariencias, muestran sus familias, se muestran como la familia perfecta en las redes sociales, pero al poco paso del tiempo, de los días, nos encontramos con gravísimos escándalos que se han producido en esas familias y nos preguntamos, pero ¿no era que estaban bien? Y así vive el mundo de hoy. Pero también así vive el cristianismo hoy. Es un cristianismo que le gusta mostrar, que le gusta aparentar, pero que está carente de frutos. Hoy se habla de milagros, de sanidades, de prodigios, pero muy poco se habla de vidas transformadas, de vidas hechas a imagen y semejanza de Jesús, de nuevos nacimientos. Y el fruto del cual nos habla aquí Jesús es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto es el carácter del creyente. Y el creyente debe tener el carácter de Cristo. Cuando, por ejemplo, hablamos de los requisitos para ser líderes, ser pastores, obispos, ancianos, ser también los requisitos para ser colaboradores como diáconos, diaconisas, los requisitos tienen que ver con el carácter de la persona. Tiene que ver
con sus características como persona, cómo debe ser esa persona. Y podemos encontrar características de una persona sobria, nos habla, no pendenciera, no dada al vino, y nos habla de diferentes características que hacen al carácter, como habla acá el fruto del Espíritu. Una vida que da testimonio de que ha sido transformada totalmente. Por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos a Juan el Bautista. Es un profeta que llamó a las multitudes al arrepentimiento, llamadas esas multitudes a confirmar ese arrepentimiento por medio del bautismo en las aguas. Y Juan no fue una persona que hiciera milagros, de grandes manifestaciones de poder visiblemente, como habían sido profetas como Elías, Eliseo. De hecho, Juan es comparado con Elías. Pero nadie dudaba de que Juan era un profeta. Nadie se atrevía a tocar a Juan. Nadie quería hablar mal de Juan porque sabían que era un verdadero profeta de Dios, lleno del Espíritu Santo, que tenía un carácter cristiano y no lo había acompañado ningún milagro de forma visible. Porque acá vemos en la palabra de Dios que es el fruto lo que interesa, es el fruto lo que importa. ¿Y dónde se manifestó el mayor fruto de Juan? Cuando él, reconociendo a Jesús, se sometió totalmente a él e hizo que las miradas de las personas fueran quitadas de Juan y se dirigieran a Jesús. Allí vimos el carácter de Juan, un carácter sumiso. Él podría haber aprovechado el ser popular y haber aprovechado esa popularidad para dejar de lado a Jesús o para proclamarse él mismo como el Mesías. Pero sin embargo, la humildad caracterizó a Juan y él dijo: el que viene después de mí es antes de mí, es mucho más poderoso, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo los bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Vemos la humildad, la sumisión de Juan, el carácter que hubo en él. Sin embargo, en aquellos que reciben este poder engañoso, lo que se manifiesta en ellos verdaderamente son las obras de la carne. Y Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este espíritu potencia el pecado en el hombre y hace que el hombre se vuelque a estas prácticas, a estas obras que hemos nombrado. Hoy en día se caracteriza en estos hombres que tienen ese poder engañoso, la idolatría, por ejemplo. Son idolatrados. Ellos jamás rechazan
esa idolatría, ni tampoco predican contra la idolatría. Se caracterizan también por ser hombres que dicen herejías constantemente y entre otras cosas, entre otros pecados que existen en la vida de ellos, obras de la carne. Se potencia el poder del pecado en ellos. Pero estos hombres no tienen carácter cristiano, no tienen el carácter de Cristo. Son esclavos del pecado, son esclavos de la carne. Entonces vemos en la palabra de Dios esto. La iglesia en la Odisea es el ejemplo mayor de esto, de una iglesia que no tenía necesidad de nada, una iglesia que estaba engañada totalmente, pero Jesús le dijo, habló sobre esta iglesia y les habló sobre su verdadero estado. Ellos necesitaban nuevamente arrepentirse y volverse a Dios. Ahora, ¿qué es lo que produce el carácter, el fruto del Espíritu en nuestra vida? Son dos cosas. La palabra de Dios, como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios produce fruto en nuestra vida cuando la practicamos. Y por supuesto, también el Espíritu Santo de Dios es el que produce ese fruto en nuestras vidas. ¿Qué decisión vamos a tener? ¿Qué decisión vamos a tomar? Cualquier decisión que llevemos adelante tendrá consecuencias. Y cualquier decisión que tomemos tendrá consecuencias similares. Pero la diferencia estará en el carácter. Si decidimos creer en Jesucristo y en su palabra, habrá señales, prodigios, maravillas, todo lo que hemos visto, pero también habrá carácter, fruto, el fruto del Espíritu que nos hará conocidos como creyentes. Ahora, si decidimos rechazar la verdad de Dios, si decidimos rechazar a Jesús, y quiero decirle que podemos decir que hemos rechazado a Jesús de una manera diferente, porque cuando aceptamos a otro Jesús, cuando aceptamos al Jesús que nos ofrece la religión tradicional o que nos ofrecen aquellos que predican un evangelio anatema, vamos a estar engañados. Vamos a decir que hemos aceptado a Jesús, pero en realidad hemos aceptado un falso Jesús y hemos rechazado a otro. Por lo tanto, habrá prodigios, señales a esa decisión. Vendrá ese poder engañoso que producirá esas señales. Pero sin embargo, no habrá carácter cristiano, sino que habrá solamente obras de la carne en nuestra vida. Y no heredaremos el reino de Dios. Elige creer, decide creer, pero decide creer en Jesucristo, en su palabra, en la sana doctrina, para que en este tiempo puedas vivir y perseverar en la vida
cristiana, esperando el arrebatamiento de la iglesia, el regreso del Salvador. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque he podido compartir tu palabra en este momento. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda abrir los ojos de aquellos que han sido engañados, Dios mío, de aquellos que han rechazado la verdad y que puedan volverse a la misma, pueden volverse a Jesús. Y que en aquellos que han tomado la decisión de creer en Jesús y en su palabra, esta palabra sirva como confirmación, como aliento para continuar en esa senda que han decidido seguir. Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, que el fruto del Espíritu pueda desarrollarse en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, y que todos los días de nuestra vida podamos elegir creer, podamos decidirnos a creer en Jesús, en el único Jesucristo, en el verdadero Jesús, en aquel que nos salvó, que nos perdonó, que es nuestro Señor y que ha prometido regresar por nosotros. Te damos gracias, Señor. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para todos ustedes que nos siguen a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. También pueden tomar contacto con nosotros haciendo clic en el botón de WhatsApp de la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.